puede ser bastante curioso para muchos que no conozcan o que les suene un poco el tema de la comunicación social y más concretamente las redes sociales. Pues muchas veces escuchamos en la televisión, sobre todo en la prensa, el mundo de las redes sociales y en algunos momentos nos perdemos, porque es un mundo que puede llegar a ser sumamente grande y para algunas personas dificultoso, porque no han nacido con ellas, ¿no? Entonces, mi charla tiene esa intención, acercaros a todos vosotros, permitidme que os tutee, que creo que es más fácil, acercaros a todos vosotros, pues, un mundo que hoy en día es esencial para entender lo que nos está ocurriendo. Bien, lo he titulado La gran revolución de las redes sociales, perdón, la gran revolución de la comunicación social, por una razón, porque hoy en día estamos viviendo una auténtica revolución. De eso va a ir esta pequeña charla. De descubrir por qué hablamos de revolución y no, por ejemplo, de cambios en el modelo social. ¿Por qué es una revolución? Bien, lo primero de todo quizá es entender qué es la comunicación social. Podemos hacerlo desde 3 puntos de vista. El primero viene a decirnos que la comunicación social es la comunicación que se dirige a las masas. La gran comunicación, la comunicación pública. Después tenemos la comunicación que se refiere a las relaciones en los cambios sociales y los cambios que se producen en los modelos comunicativos. Es decir, cuando la sociedad cambia, la forma de comunicarnos también cambia. Y en tercer lugar, podemos hablar de comunicación social como el resultado de la comunicación entre las personas o entidades que están relacionadas entre sí por algún interés en común. Esto es lo que podríamos llamar, en Román Paladino, las redes sociales. Pero claro, esto no es el concepto de redes sociales, esto no es Facebook, esto no es Twitter, que igual a muchos os suena, y muchos seguramente tendréis un perfil de Facebook o conoceréis a alguien que tenga de Twitter. Las redes sociales existen desde que el ser humano es ser humano. Son formas de relación. Formas de relación a estructuras sociales que no paran de cambiar. Y al no parar de cambiar, pues como os decía antes, cambian también el desarrollo de la comunicación. Quizá desde donde estáis vosotros no se ve muy bien, pero abajo de donde pone desarrollo de la comunicación pone emisor, receptor, código y canal. Los 4 elementos básicos de la comunicación. Cambian, claro que cambian, y vamos a ver cómo lo hacen. Bien, pues ya que tenemos más o menos claro qué es esto de la comunicación social, vamos a ver por qué es una revolución. Lo primero de todo es entender qué es revolución. Porque muchas veces se nos llena la boca. La revolución de tal, la revolución de cual. ¿Qué es una revolución? Bueno, yo, como decía José Luis antes, soy historiador y os puedo decir, a grandes rasgos, que el mundo, la historia del ser humano, cambia en relación a 2 dinámicas. Los cambios tranquilos y los cambios bruscos. Los cambios tranquilos normalmente dan lugar a una sucesión lógica de otros pequeños cambios, y en cambio los cambios bruscos pues no se sabe muy bien. Hay veces que salen bien y otras veces que salen mal. Cuando salen bien, cuando esa, lo vamos a llamar proto-revolución triunfa, tenemos una revolución. Pero para que se entienda bien qué es una revolución tiene que ser radical, tiene que afectar a toda la estructura, tiene que ser rápida, no se puede eternizar y sobre todo tiene que dar lugar a un nuevo orden de todas las cosas. Y entonces ya tenemos una revolución. En este caso, vamos a ver que existe una verdadera revolución en esto de la comunicación social. Lo que se hacía antes ya no se hace ahora. ¿Por qué? Lo vamos a ver. En primer lugar, como os decía antes, las revoluciones en la comunicación vienen afectadas por los cambios y por otras revoluciones en la sociedad. En este caso, cuando hablamos de la gran comunicación, de la gran revolución de la comunicación de masas, de la comunicación social, necesitamos una revolución, en este caso tecnológica. La revolución de las nuevas tecnologías, la que muchos habéis conocido cómo se desarrollaba desde el principio. Yo ya nací con ellas prácticamente, pero esto ocurría desde hace
30, 40 años ya se empieza a desarrollar las nuevas tecnologías y llegan a su culmen alrededor de hace 10 años aproximadamente, que es cuando comienza esta gran revolución de la comunicación. Estas nuevas tecnologías, no sé si lo veis bien desde ahí abajo, en la pantalla del ordenador pone geolocalización. Permiten localizarte en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, permiten hacer algo tan interesante como las videollamadas. También permite el intercambio de información, que es lo básico. Y por último, permite dar percepciones distintas de la realidad. Seguramente habéis escuchado hablar de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Son esas realidades. Son formas de percibir la misma realidad desde puntos de vista diferentes. Pues bien, esta revolución no habría generado nada en la comunicación si no fuera por las redes sociales. Y estas sí, estas ya son Facebook. Fijaos, arriba tenéis los logos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. ¿Suena algunas? WhatsApp seguro. Pregunto aquí cuántos tenéis WhatsApp y prácticamente la mayoría ya, ¿verdad? Ahora hablaremos de eso, de cómo nos hemos ido adaptando a todo eso. Bien, ¿y por qué antes hablábamos de redes sociales y ahora otra vez de redes sociales, pero no es lo mismo? Bueno, esto es que hemos decidido que le íbamos a llamar redes sociales, coloquialmente. Su nombre real son plataformas digitales de comunicación social. Como eso es muy largo, redes sociales. ¿Vale? Bueno, lo que hacen es poner en contacto a distintas personas, como os decía antes, con un interés común, pero en el ámbito digital, en Internet. Bueno, ¿y cómo han afectado estas redes sociales a la comunicación? Pues de tres grandes maneras. Yo no os quiero liar, podríamos hacer tesis doctorales de esto, pero a grandes rasgos, en primer lugar, porque cualquiera va a poder generar contenido. Esto es súper interesante, porque hasta entonces, ¿quiénes realizaban la gran comunicación de masas? Los periodistas, los medios de comunicación. Y hoy en día, cualquier persona puede, cogiendo su ordenador, cogiendo su tablet, cogiendo su teléfono, generar contenido y convertirse en un reportero, en un periodista o incluso en un medio de comunicación. Y además darle difusión pública, es decir, va a llegar a cualquier parte y a cualquier persona. Segundo, la bidireccionalidad. Esto suena así muy pomposo, en realidad es que permite interactuar. Es que, claro, la comunicación anterior, el modelo de comunicación anterior, era un modelo unidireccional. Los periódicos se dirigían a sus lectores y poco más. Si acaso alguna carta al director de respuesta y poco más. Alguna contestación de un personaje público que se podía ver afectado por una noticia y poco más. Ahora cualquier persona puede coger y responder a otra persona o a otro medio de comunicación que haya publicado lo que quiera. Y en tercer lugar, y esto para mí es lo más importante y quizá lo más difícil de entender, y es que se rompen las barreras del tiempo, del espacio y de la procedencia social. Esto es importantísimo. Es que este es el gran peldaño hacia la globalidad que nos faltaba en un mundo que ya era tremendamente global en el siglo XX. Pero es que en el siglo XXI hemos entrado a la globalidad absoluta. Claro, es que yo desde aquí, desde este momento, puedo coger mi móvil, publicar un tuit diciendo que estoy con todos vosotros, que me lea en este momento alguien en Japón que además no tiene nada que ver conmigo. Ni en forma de ser, ni en modelo educativo, ni en modelo económico-social, absolutamente nada. Esto es una auténtica revolución, es un auténtico cambio. Claro, si no hay barreras, ¿qué ocurre con la comunicación? Pues que se comporta como un gas. Intenta expandirse y, como digo aquí, invadir todo lo posible. Y de esto trata esa revolución, de invadir cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Muchos de ellos no somos ni conscientes de que nos ocurren, o no a nosotros, pero sí a otras personas que están habituadas a utilizar las redes sociales. Bueno, pues esto está ocurriendo y es lo que voy a intentar explicaros a lo largo de estos minutos. Lo primero de todo, vamos a fijarnos en las relaciones. Cuando hablo de relaciones, hablo de las relaciones directas entre personas, ¿vale? Porque vamos a ver cómo
hay formas diferentes de relacionarse. Las relaciones personales, vamos a notar 5 grandes cambios. Podríamos haber anotado muchos más, pero bueno, yo por daros una visión panorámica, el primero que me parece muy interesante es la proyección hacia lo global. Claro, las revoluciones decíamos que tienen que ser rápidas, pero el concepto de rápido es muy diferente a lo largo de la historia. Lo que para nosotros hoy es rápido, por ejemplo, 1 minuto, 1 segundo, para gente del siglo XVIII era una cosa que no se podía ni concebir prácticamente, ¿no? Rápido igual para ellos era 50 años, 1 siglo. Claro, esto se ha trastocado completamente. De hecho, fijaos, el nivel de lo que llamamos penetración, es decir, de invasión de las redes sociales, que hace que la gente se vaya abriendo perfiles en estas plataformas, en esos nuevos espacios, está creciendo de una manera que nunca había ocurrido en el mundo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una revolución tecnológica, la revolución, por ejemplo, del automóvil. Esta revolución empieza a finales del siglo XIX, pero ya a comienzos del siglo XX, hacia 1900, podemos decir que ya está más o menos consolidada. Ya hay industrias y ya hay gente que se dedica a tiempo completo a producir esto y a no estar inventando mucho. Ya producen en serie. Bueno, pues fijaos, en 1900 había en el mundo 25.000 automóviles. Ese ritmo de crecimiento empieza a ser importante porque hacia 1968 ya hay 170 millones. Pero es que si lo comparamos, el mismo proceso, lo comparamos con las redes sociales y cogemos el 2010, que es el momento en el que aparecen, por ejemplo, Facebook y Twitter, ya de una forma consolidada, tenemos 97 millones de usuarios. Es que es una barbaridad. Es que Facebook se había fundado en el año 2006. En 4 años tiene 97 millones de personas. Pero es que 4 años después tiene 1.790 millones de personas. Todo lo que no había conseguido, por ejemplo, la industria automovilística en prácticamente 60 años o más. Y fijaos ahora, en el 2017, en la actualidad, estos son datos que evidentemente no es que vayan contando uno por uno todos los usuarios que hay, se hace una estimación, pero es que hay 2.789 millones de usuarios. Esto es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene 7.476 millones de personas. Esto empieza a ser llamativo. Es que el 37% de la población mundial en menos de 10 años ha accedido a las redes sociales. No os quiero contar, dentro de 2 años, pues fácilmente habremos superado la mitad de la población mundial. Es algo bastante interesante. Y además, otro dato curioso, el 34% de la población no solamente hace uso de las redes sociales, sino que utiliza esto, el móvil. Esto es otro de los pasos en esta revolución. No se habría conseguido nada de estos datos sin esto, sin el móvil. El móvil te permite llegar prácticamente a todos, superar todos los límites. Claro, estos datos quedan así muy a lo grande, lo global. Vamos a hacer un ejercicio un poco más hacia lo más cercano, hacia España. Ahora, tenemos 46 millones de habitantes. Miento, ahora mismo hay 45.900, que me lo he mirado antes. Y 18 millones de esos 46 millones, 19.800.000 usan redes sociales. Es una barbaridad. Es tremendo. No llegamos a la mitad de la población, pero nos queda muy poco. Claro, en esto hay que meter el WhatsApp. Porque si yo os pregunto, ¿vosotros usáis redes sociales? Pues la inmensa mayoría me diríais, no. Pues sí, no lo sé. Hay veces que sí, hay días que me meto, otros días que no. Pero si usáis WhatsApp, estáis utilizando redes sociales. O algo parecido a las redes sociales, porque en esto los expertos no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Hay algunos que lo identifican como redes, otros como no, pero ya la tendencia es así. Vamos con otra transformación. Los nuevos tiempos de la comunicación. El tiempo como tal, como tiempo. Bueno, lo primero es que tenemos más tiempo de uso de estas plataformas de lo que cualquiera podría pensar.
De hecho, se estima que hoy en día la inmensa mayoría de los usuarios de redes sociales entran entre 10 y 15 veces diaria a estas plataformas. Madre mía, hay que tener tiempo para hacer esto. ¿Y dónde está ese tiempo? Pues en dos elementos que son muy conocidos para nosotros, en el trabajo y en la familia. Es tiempo que se lo quitamos a ellos, ¿eh? Se lo quitamos al trabajo y se lo quitamos a la familia, a no ser que tengáis la suerte, como mi caso, que yo me dedico profesionalmente a eso y no pasa nada, mi mujer me aguanta y en el trabajo tengo aquí también a mi jefe que me aguanta. ¿Eh? Porque claro, es diferente. Pero vamos a fijarnos, no sé si lo podéis ver bien, os he puesto aquí un cuadro en donde se ven las tendencias de conexión en un día en España a las redes sociales. En primer lugar están las conexiones desde ordenadores. Después están las conexiones desde teléfonos móviles y por último están las conexiones desde las tablets. En las tres conexiones, en los tres tipos de conexión, prácticamente ocurre lo mismo. Y es que a primera hora de la mañana o de madrugada prácticamente nadie se conecta, estamos durmiendo, y de repente empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta las 10:30 de la mañana. Eso quiere decir que cuando llegamos al trabajo, nos conectamos. Somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Por mucho que las empresas se empeñen en que no se haga, pero lo estamos haciendo. Y lo hacemos, oye, a nivel de ordenador, pero también lo hacemos a nivel de teléfono. No nos importa, quizá un poco más escondidas, mirando ahí por debajo. Pero se está haciendo. Y además es que el momento culmen es el momento en el que nos vamos a tomar un descanso a eso de las 10:30. Y se mantiene más o menos entre las 10:30, 11:30, que es esa horita de descanso. Luego baja. ¿Por qué? Pues porque dejamos esa tecnología para hacer un viajecito a casa o para ir a comer. Y luego vuelve a subir, porque claro, ya estamos en casa tranquilamente y nos dedicamos, pues eso, a tuitear, a meternos en Facebook, a mandar mensajes por WhatsApp, hay de todo. Es curioso porque si miramos la parte de las tablets, en el último lugar, veremos que hay unos picos finales diferentes a los picos de arriba. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la gente por la noche se sienta a ver la televisión tranquilamente con su tablet y empieza a meterse en las redes sociales mientras está, pues eso, viendo tranquilamente, sin agobios. Es un comportamiento diferente. Esto no ocurriría si no estuvieran las redes sociales. Así que son unos cambios importantes en la gestión del tiempo. Pero es que además las redes nos han traído un cierto agobio a la hora de poner cosas, de escribir, de tuitear, de poner mensajes en Facebook, en las plataformas. La agilidad. ¿Por qué? Pues porque hay tantos contenidos, pero es que hay millones de contenidos al día que acaban teniendo una vida muy corta. Casi las mariposas tienen más vida que estos contenidos. La vida media de una publicación en Facebook no ronda más que los 90 minutos. A partir de ese momento deja de tener interés para la inmensa mayoría. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de combinaciones que hacen que esa publicación que tú te has esmerado en hacer, de repente pierda interés. Nadie la ve, se esconde. Y lo mismo ocurre en otras plataformas. Yo aquí os he puesto la de Twitter, que es incluso peor. 24 minutos. Imaginaos mi frustración, que yo me dedico a eso, cuando después de haber estado trabajando una publicación para llamar la atención para lo que sea, a los 90 minutos pierdes el interés de la gente. Claro, un problema con el tiempo. La adicción. ¿Habéis escuchado algunas noticias sobre esto? Ya se empieza a hablar. Hasta hace un tiempo era un tema tabú. Los psicólogos sabían que estaba ocurriendo. Pero cuando lo decían, les decían, anda, ¿qué estás contando? Pues sí, está ocurriendo. Hoy en día tenemos instituciones, tenemos organizaciones que se dedican a la prevención de adicciones de todo tipo, que ya están trabajando con programas de prevención de la adicción, sobre todo entre jóvenes y adolescentes, y ojo, ya tenemos casos entre personas adultas. Esto es interesante. Otro cambio bastante interesante, desgraciadamente para peor. Otro gran cambio. Los grandes cambios en la comunicación personal directa. Esto nos ha afectado de una manera que no os imagináis. Por ejemplo, os pongo un caso.
Unos padres que llegan a su casa y su hijo le dice que fulanito ha puesto un mensaje en Facebook y dice una barbaridad, no voy a decir aquí un mensaje, y el padre se queda preocupado, la madre se queda preocupada, ¿no? ¿Qué habrá puesto este chico ahí? ¿Que le ha afectado tanto a mi hijo, a mi hija? ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Pues lo mira, se mete en Facebook. Claro, para ponerte a mirar y tal, Facebook te dice, si quieres mirar, regístrate. Y vas y te registras. Comportamiento diferente. Pero es que además el padre empieza a disfrutar de Facebook, empieza a descubrir las bondades de lo que le da a las redes sociales. Y coge y dice, pues mira, un día que mi hijo está muy gracioso le hago una foto. Y la cuelgo. Este es otro comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque poco a poco nuestros menores se van volviendo más vulnerables en las redes sociales. Y hoy en día hay una especialización dentro del mundo de las redes sociales que es la prevención de la imagen del menor. Otro cambio interesante. Y hoy en día os puedo asegurar que la cantidad de fotos que hay a lo largo del día de padres que se las hacen a sus hijos y que las cuelgan en la red es tremenda. Y luego surgen muchos problemas. ¿Por qué? Porque luego el menor se convierte en adulto y puede reclamar a sus padres, y ya hay casos de este tipo, ¿el qué? Los derechos de imagen. Y decirle, oye, ¿tú por qué has publicado algo sin mi consentimiento? En una red que es pública. Esto está ocurriendo. Y luego también en las relaciones de amistad. ¿Os acordáis de cuando en Nochevieja se colapsaban los SMS? Felicitando el año, las Navidades. Eso ha desaparecido. Oye, no ha llegado ni a los 10 años. ¿Por qué? Porque ahora la gente nos felicitamos por WhatsApp. Es decir, la relación directa está cambiando. Unos dirán que se ha perdido. Bueno, no sé si se ha perdido. Yo creo que se ha transformado. Ya no es lo mismo de antes. ¿Vale? Oye, y cambios también en los códigos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Sabéis lo que he dicho yo nada más llegar? Hay wifi. Esto es esencial para la gente que nos movemos con las redes sociales. Tirar de datos nunca es bueno. Así que lo primero, ya tenemos ahí un código, wifi. Pero es que además tenemos otro código, la imagen. Dicen que una imagen no vale más que 1000 palabras. Y es cierto, en las redes sociales todo es imagen. La imagen contribuye. ¿Por qué? Porque en las redes sociales no hay comunicación verbal. Perdón, no hay comunicación no verbal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sustituye? Pues a través de la imagen. Fijaos, un dato para sorprenderos. 80.000 millones de fotografías al año en las redes sociales. ¿Os imagináis 80.000 millones de fotografías? No tendríais vida para poderlo ver tranquilamente todas las fotografías del mundo. Es imposible. Vamos con su compañero. Los vídeos. 65.000 millones. Todavía están ahí persiguiéndoles. No han superado las imágenes. Pero esto cada día es más importante todavía más que las imágenes. Y un elemento diferente. El GIF. ¿Alguien sabe lo que es el GIF? El GIF animado es una imagen, una pequeña secuencia que se repite cómicamente hasta el infinito y más allá. Y esto nos produce mucha gracia. Ver a un personaje dándose con un plato una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso se utiliza como código comunicativo para generar un poco de humor. Bueno, pues los GIFs están funcionando y la gente los utiliza. Y eso que se empezaron a utilizar hace años, pues hoy en día se han recuperado. Y luego, los símbolos universales, que cambian. De repente empezamos a utilizar los emoticonos. Y estos emoticonos sustituyen ¿a qué? A las caras. Porque si yo veo que cualquiera de vosotros se está aburriendo por lo que estoy contando, le veo la cara. Pero en una red social no te veo la cara en ese momento de lo que a ti te está suscitando lo que yo te cuento. Así que te pongo una carita, que tiene muchos gestos. Y esto no empezó así, esto empezó con típicos gestos japoneses. Y esta vez hemos sido nosotros los que les hemos copiado a ellos. Pero lo hemos interpretado a nuestra manera. Y esto sustituye a las caras.
y a los gestos. Por ejemplo, si os hago así, pulgar hacia arriba, como los romanos. Esto significa me gusta. Ya, todo el mundo lo sabe. Y si os pongo esta manita, sabemos que es la mano de me gusta de Facebook. Por eso muchas veces los medios de comunicación de repente nos plantan estos símbolos. ¿Para qué? Para que vayamos a Facebook y le demos a me gusta. Y luego, algo que es maravilloso, que seguramente os ha pasado, porque a mí me ha pasado. La jerga de las redes sociales se ha universalizado. Antes, 4 frikis hablaban de Twitter y sabían lo que era el TT, lo que era un troll, lo que era el hashtag, lo que era, yo qué sé, OMG o TQM. Estos son jergas que se utilizan, LOL, por ejemplo, pues para grandes carcajadas. En lugar de poner ja, 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 pones LOL y te quedas tan tranquilo. Tete. ¿Y esto qué es? Tete, trending topic. Claro, pero esto se va... Oye, coged, os lo prometo, coged mañana o esta noche cuando salgáis, si queréis, cualquier medio de comunicación tiene una noticia que hace referencia a alguna de estas cosas. La jerga se ha universalizado, ha cambiado nuestra forma de comunicación. Estas palabras, es más, la Real Academia de la Lengua Española ya se ha planteado y ya ha empezado a introducir estas palabras, algunas de ellas, en nuestro diccionario, para que veáis los grandes cambios. Bien, el último de los grandes cambios de este sector, la imagen privada, que es algo que ya comentábamos, la imagen privada ya no es algo sagrado. Antes valorábamos muchísimo nuestra imagen privada. No queríamos que nadie se nos metiera a ver nuestras fotos. ¿Dónde estaban las fotos? Estaban en la cómoda, al lado de la televisión. Pero no sacábamos las fotos a la calle. Claro. Ahora sí, ahora sacamos las fotos a la calle. Y con total tranquilidad. Que todo el mundo las vea y las comente. Y cuanto más, mejor. Ese es el comportamiento que tenemos hoy en día. Y además... Y esto es lo peligroso, igual que antes os hablaba de las adicciones, aquí yo veo un riesgo, y es que tendemos a la proyección de una imagen o comportamientos que sean aprobables, que sean incluso envidiables. Queremos fingir algo que igual no somos. Y surge un problema, que seguramente habréis escuchado hablar porque incluso nos lo tomamos con risa, pero es un problema. El postureo. Esto de me pongo así, y algo que miro hacia el infinito y que soy filósofo, y pongo abajo una frase célebre de Pío Baroja, que no he entendido, y me queda de lujo. Y 60 me gusta, así soy famoso en mi círculo de amigos y todo el mundo, ¡wow, qué guay! O peor, distorsiono la realidad para que sea una realidad que no es. En este caso, tenemos una foto de una mesa en donde se ve que alguien ha hecho tortitas y se las está comiendo o está a punto de comérselas. Y hay harina encima de la mesa y hay una parte fea donde están los utensilios que se han utilizado, los ingredientes, está ahí. Pero esta persona va y hace la foto bonita, de la parte bonita donde sale la tortita con sus frutitas, sale un cuaderno todo vintage. Como decimos los jóvenes, mola. Pero claro, ¿esto es real? ¿Es real? ¿La realidad es esa? ¿Es esa que nos está enseñando? ¿O es esta del recuadro más grande? Está distorsionada y esto es un problema que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día. Bien, cambiamos de concepto, dejamos las relaciones, veamos el consumo. Porque en la forma en la que nosotros nos relacionamos también para comprar, pues las redes sociales nos han afectado mucho. Por ejemplo, el método tradicional de comprar, ¿cuál era? Te pongo aquí el producto, que es el mejor del mundo, cómpralo. Y encima te lo rebajo. Ah, que hay una oferta, Black Friday. Ahora todos sabemos lo que es el Black Friday. ¿Lo sabemos gracias a que se han esforzado mucho los comerciantes? Ahora, pero lo sabemos sobre todo gracias a las redes sociales que nos lo han expresado. El Black Friday es esto, barra libre para comprar. Y nos ponen ofertas y compra y compra y compra. Ese es el método tradicional. Vamos a ver el método que se ha introducido y que no quita que este método no se siga haciendo.
Pero las redes sociales también han introducido otro nuevo método por su propio desarrollo, que es el de la seducción. Esto es más amoroso, más bonito. Lo que hacemos, y yo me dedico entre ellos a esto, es conectar el lenguaje, los gustos, las prácticas, incluso los valores de mi marca o de mis productos con vuestros gustos, con vuestros hábitos. ¿Cómo lo hago? Pues recurriendo a veces a imágenes, recurriendo a vídeos y estudiando y analizándoos profundamente. Entonces, miramos a ver cómo transcurre vuestro día a día, cuáles son vuestros hábitos de consumo, qué os gusta más a la hora de ver imágenes, de ver vídeos, qué es lo que más os llama la atención, lo que os motiva, y hacemos cosas así. Por ejemplo, esta es la campaña de Coca-Cola Cero, la última que ha salido fíjate, del 2 de noviembre. Esto no es nada, es una imagen donde salen 2 Coca-Colas y un Gin Tonic. Y salen 2 chicos jóvenes. Esto está pensado para gente de unos 30, 40 años, lo que llamamos la generación millennial, que lo que busca es, pues bueno, pasárselo bien, estar amorosamente tranquilos, disfrutando con una Coca-Cola que no les va a hacer engordar, ni a uno ni a otra. Mente sana, generación millennial. Esto es marketing. También hacemos estas cosas. Esto reconozco que me tiene enamorado. Ahora os explico. Es un vídeo. I like it. Wait, you shot that? Your sister shot this? She calls it onions. It's beautiful. And it's just an onion. Put this on our homepage now. People need to see this. The rules of cinema have changed. This is the work of a major artist. I shot the whole thing on an iPhone. I'm gonna make a movie about snap peas. Who's gonna watch a movie about snap peas? Can I have 3 tickets to onions, please? This was like seeing the onion on a molecular level. This is talent. Why are we not representing it? Now I know the truth. 4K on an iPhone. Wake up, people. That's poetry. And the winner is, no surprise here, onions. Bueno, no sé si habéis podido leer bien los subtítulos, iba un poco rápido. Básicamente lo que es esto es un pequeño vídeo, muy corto, donde lo que nos dicen es, da lo mismo, viva lo absurdo. Da lo mismo, si quieres grabar unas cebollas, graba unas cebollas. Es absurdo, pero gracias al iPhone puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer que una película tonta se convierta en una superproducción y que acabes ganando un premio. Y encima una niña, que no es lo normal. Entonces, esto es genial. ¿Por qué? Pues porque te están contando una historia, te están seduciendo con la imagen, con el contenido y con la historia. Y esto es una nueva forma de comunicarnos con todos vosotros, porque la forma tradicional no era esa. Tú cuando ibas a la frutería no te contaba la historia, el frutero, la historia de la pera. Hoy en día te puedo contar la historia de la pera. Y me invento una historia. Y tú te quedas con ese run run de la pera, con patitas que se mueve y que te cuenta una historia. Y tu hijo, tu hija, tu mujer, todos se quedan con esa historia y al final acaban haciendo lo que yo quiero, que es que me compres. Bien, para los consumidores esto del cambio brusco de los modelos de comunicación en el comercio tiene sus ventajas también, ¿eh? No nos vayamos a creer. Primero, podemos preguntar sin salir de casa, que esto nos mola un montón. Días de frío, ¿para qué voy a llamar yo? ¿Para qué voy a bajar yo a preguntar? No, yo le escribo y le digo, oye, esto a mí me pasa todos los días. Todos los días me llegan 10, 15 preguntas sobre ¿el precio de esto cuál es? ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿Vale? Puedes conseguir toda clase de beneficios y ofertas. Hay gente experta en esto. No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen. ¿Por qué? Porque en Facebook, en Twitter, en Instagram, los comercios nos dedicamos a poner ofertas para atraer a más gente. Con lo cual puedes conseguir muchos beneficios.
Es interesante. Y además puedes comparar eficazmente. Claro, como tienes todo, pues puedes mirar. Que para eso nos han dado ojos. Y además podemos incluso comprar directamente. Y aquí tenemos dos elementos esenciales, que es Amazon y Facebook. Ya nos están ofreciendo compra directa. Son ventajas para los consumidores. Vayamos al terreno de la información. La información está. No se le espera, es que está. Decíamos antes, cualquiera puede generar esa información. Y si cualquiera puede generar información, cualquier información puede ser noticiable. Lo que os decía antes, los medios de comunicación hoy se hacen eco de un tuit que ha publicado Pablo Iglesias, de un tuit que ha publicado la Casa Real. Ahora con todo el tema de Cataluña ha sido una guerra de tuits. Y eso ha sido noticia. Cambio radical. Se rompen las barreras del aprendizaje virtual. Si queréis aprender algo, no os apuntéis a ningún curso. Meteros en YouTube. Aquí os esperan estos personajes, que son los youtubers, que os explican maravillosamente cómo hacerte un moño, cómo hacerte una tortilla de patatas o cómo crear una página web muy sencilla. Te explican de todo, no necesitas cursos ya. Se ha roto esa barrera. Los influencers. ¿Suena esto de los influencers? Personas muy importantes dentro de la red que hacen que, como lo dicen ellos, como tienen miles de seguidores y lo que dicen son retuiteados y le han dado a me gusta a miles de personas, pues parece que como lo dice él o ella, es verdad. Anda que no ha habido problemas por eso, por la falta de veracidad. Lo lejos deja de existir. Os decía antes, José Luis, yo he vivido en Málaga, tengo pasión por Málaga en algunas cosas. Esto ocurrió hace unos días. Esta es la inauguración de todo el espectáculo de luces y de música en la calle Larios, nuestra calle de Santiago. Esto fue un vídeo en directo que acumuló 71.700 reproducciones en una sola hora. Cualquier persona, estuviera donde estuviera, estaba viendo en directo cómo era la espectacular, porque era una maravilla, inauguración de todo este espectáculo en Málaga. Lo más curioso, fijaos, veréis unos puntitos blancos por toda la pantalla. Son móviles, personas grabando con móvil todo el espectáculo y dándole todavía mayor difusión a todo esto. ¿Por qué? Pues porque muchísimos de ellos lo comparten luego en redes sociales o incluso estarían emitiéndolo también en directo. Os decía, nos encanta la emisión en directo de eso, precisamente, y además aparecen emoticonos por todas partes. Mientras estás emitiendo en directo, ya ni te esfuerzas en comentar, le das a la carita feliz, o la carita no me gusta, o la carita ps, ps, y ya está. Y mientras tanto estás viendo lo que ocurre en directo. Y luego además ha cambiado todo, porque ahora, perdón, que me he pasado, queremos muchas noticias, pero en pequeñas dosis. Modelo tweet. Ahora 280 caracteres, hace un mes 140. Pero queremos noticias muy cortas. Nosotros no, lo quieren los medios de comunicación que son los que nos lo abastecen. Pero ¿cómo se abastecen ellos? A raíz de las redes sociales. Entonces todo sale muy cortito. Al ser cortito aquí hay una cosa muy beneficiosa para ellos y es que no te terminas de enterar de todo, así que te están fidelizando, te estás enganchando. ¿No tenéis esa sensación de que siempre falta información? Nos encargamos de hacer que sintáis eso. Y por último, lo viral. Hoy en día, viral. Todo se contagia, la información. Le gusta a uno, lo comparte y lo comparten 7.000 más. Os voy a poner el caso, bueno, esta es la relación de por qué es algo viral. ¿Se puede opinar? Sí. ¿Se enseña algo diferente? Pues también. ¿Ha impactado a otros? Pues sí. ¿Me conmueve de alguna manera? ¿Me toca la patata, la fibra sensible? Sí. Pues venga, lo comparto. Y estoy contribuyendo a esa viralización. Voy a poner un caso muy rápido, los atentados de Barcelona, fijaos la viralización en lucecitas, en una sola hora. Empieza en España, en algunos países de Centroamérica y de Estados Unidos, seguramente familiares de las personas que vivieron eso, porque fue en plena Rambla,
mucho turismo, y de repente se empieza a disparar, empiezan a surgir lucecitas por todas partes, el fenómeno se nos empieza a volver viral y ¡raca! En una hora, claro, es cuando empieza a surgir toda la información de lo que estaba ocurriendo. Esto os hablo de este verano pasado. Fijaos, eso es un efecto viral. Bueno, consecuencia de todo esto, las noticias falsas. Hoy en día estamos viviendo en el mundo de las noticias falsas. De hecho, es noticia que son noticias falsas. Donald Trump, Cataluña, Holanda están teniendo problemas con esto. ¿Por qué? Porque hay una estructura en el mundo dedicada exclusivamente a generar noticias falsas y tienen un ejército detrás que abastecen de estas noticias. ¿Para qué fines? Para estos. Para difundir ideas, para impulsar agendas políticas, económicas, sociales, para contrarrestar críticas en las redes sociales, para influir en la estabilidad, por ejemplo, de territorios, para desmovilizar a determinados sectores que no interesa que estén efervescentes, para acosar, hoy en día el acoso digital es importantísimo, para generar ruido y sobre todo para fingir popularidad y silenciar al enemigo. Dar la sensación de que somos muchos. Esto en España lo hemos padecido mucho, ¿eh? De hecho, lo padecemos ahora en menor medida, pero hace un año, con todo el problema de la falta de gobierno en España, esto estaba ocurriendo. Daba la sensación, te metías en las redes sociales, te cansabas, decías, madre mía, otra vez estos, con lo de siempre. No eran ellos. De hecho, muchos de ellos ni existían, eran falsos. Eran robots, lo que en nuestro argot llamamos los bots. ¿Cómo se comportan? Pues como un rebaño. Tenemos a los pastores, que son los que van marcando. Luego tenemos a los perros, que pegan ladridos, amplifican, y ladran y muerden, atacan. Los trolls. ¿Suena esto de los trolls? Gente que se mete por meter. Te da la sensación, ¿pero yo qué le he hecho para que me diga esto? Pues le has hecho que le has caído mal. No, es que ha recibido una instrucción de ir contra ti por lo que sea o porque a él le apetece, que también los hay, ¿eh? Hay gente que se dedica profesionalmente a meterse con la gente porque le apetece. Y las ovejas, los soldaditos, los que cumplen todo. El objetivo, abrumar, dar la sensación de que, ay, esto me voy. Ya está, no hay crítica, no hay debate, se acabó el problema. Eso es lo que ese sector está ocurriendo y os lo quería explicar porque como veo que esto es una noticia que hoy en día está ahí, pues por lo menos para que lo podamos entender y ver de qué están hablando cuando nos hablan de estas noticias falsas y de todos los fakes y todo esto. Y ya por último, las instituciones. ¿Cómo nos relacionamos con las instituciones? Esto sin duda, esto es lo que a mí más me apasiona, yo me empecé a formar en ello. Las instituciones han cambiado completamente. Las instituciones antes eran físicas, ahora ya son virtuales prácticamente. Hoy en día, el Ministerio de Cultura no tiene por qué sacar boletines informativos constantemente. Publica en Twitter. La Policía Nacional, si quiere dar avisos, pues no se va a los medios de comunicación. Bueno, lo harán también y lo tienen que hacer. Pero además están todo el día publicando en Twitter. ¿Por qué? Porque las noticias les llegan mejor a la población a través de Twitter que a través de los grandes medios de comunicación tradicionales. Así que esto ha cambiado, claro, las instituciones nos hemos visto obligadas a cambiar. Y esto ha traído cosas muy buenas. Por ejemplo, los temas de los que hablan las instituciones pues se han universalizado. Antes las conocía muy poca gente. Ahora, hoy en día, si yo os hablo, por ejemplo, del Día de Protección el Día de Protección del Medio Ambiente, el Día Mundial de Protección del Medio Ambiente. Bueno, pues esto no os podéis imaginar la viralización que tiene el día. En Twitter es trending topic, está arriba del todo y todo el mundo cuando se mete en la plataforma lo ve. Y además, como lo ve, entra, mira, bichea y deja un comentario. Pone un tweet. ¡Qué bien! Ojalá todos respetemos el medio ambiente. Luego tirará las cosas sin reciclar y todas estas cosas, pero se ha comprometido verbalmente con esto. Hay veces que esto genera participación y debate y un grado más, que es la movilización. ¿Os acordáis del 15M?
el famoso 15M desaparecido. Empezó así, empezó como debate y de repente a alguien se le ocurrió moverse y se movieron todos, gracias a las redes sociales. ¿Y qué ocurre? Pues que las redes sociales las instituciones se convierten en perfiles. Es que se tienen que convertir en un elemento más de la propia red social. Y entonces dan una cosa que es la confianza. Porque ya no estás hablando con el ministerio en general, ¿no? Estás hablando con una persona que está detrás y que te va a dar la información que tú quieres si tú le preguntas. O esa información es veraz, porque es oficial, porque es la institución la que te la está dando. Vamos a dar un paso más. ¿Y en la Iglesia? ¿Esto ha afectado? ¿Todo esto de lo que hemos hablado ha afectado a la Iglesia? Pues sí, ha afectado, y bastante. Aunque hay gente muy crítica, pero os lo voy a explicar, la idea de la comunicación social dentro de la Iglesia sigue una pauta muy concreta, y es construir el reino de Dios también en la frontera de lo digital. Esto, todo hay que reconocerlo, empezó con el Papa Benedicto XVI. Sin embargo, quien le ha dado la mayor proyección, y eso estoy convencido que todos vosotros lo sabéis, es el Papa Francisco. De hecho, toda la estrategia de comunicación del Papa Francisco ha dado tal vuelco que toda la Iglesia detrás está empezando a hacer lo que ya muchos venían haciendo, pero un poco casi por su propia voluntad. Pero es que todo el liderazgo de la Iglesia se ha involucrado en esta tarea. Y esto está revolucionando a nivel comunicativo. Poco a poco, en algunos sectores, otros van más adelantados, otros no, otros lo ven a más largo plazo, pero hay esa intención por llegar a nuevos sitios. ¿Por qué? Pues porque en las redes sociales no vamos a encontrar a Dios. Pues sí, hombre, claro que sí, si es un principio ignaciano. Dios está en todas las cosas. ¿Por qué no en Facebook? ¿Por qué no en Twitter? Porque ahí están las personas. Y donde están las personas está Dios. Lleguemos a ellos. Es otra forma de salir al encuentro, como hacía Jesús. No quería que la gente viniera a su casa en Nazaret. No, él salía al encuentro, salía a predicar a los pueblos, al monte. Se metía en las casas ajenas, a comer, a beber con ellos. Pues lo mismo nosotros, pero en las redes. Claro, esto ha dado lugar a una nueva forma de comunicación, que lo escuché el otro día, que me encantaba el concepto, Urbi et Orbi renovado. Claro, es que es verdad, claro, es que llegas al mundo. Esto es la globalidad de la Iglesia, el catolicismo puro, universal. ¿Quién lo ha hecho? Lo decíamos, el Papa Francisco. Esta imagen me encantó. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues nuevos espacios. Fijaos que se abrió un perfil de Twitter, se abrió luego, hace unos meses, el perfil de Instagram. Millones y millones de seguidores tiene ya. Es la persona pública más seguida del mundo ya. La persona pública. Nuevos tiempos. Claro. Es que cada segundo es una oportunidad para llevar el mensaje, su mensaje, el mensaje de todos nosotros, de los cristianos, a más personas. Decíamos antes que es que el tiempo es oro en las redes sociales. Antes, para escuchar a un papa 3 días seguidos, tenía que haber una jornada mundial de la juventud. Para escuchar mensajes. Hoy, cada día, hay uno o varios mensajes del Papa y de un montón de instituciones que andan detrás del Papa y, por ende, de obispos, de cardenales, de sacerdotes, de religiosos que van multiplicando, de laicos, que van multiplicando todos estos mensajes, unos porque comparten ese mensaje y otros porque hacen sus propios mensajes. Es un motor, oro puro. Un nuevo lenguaje. Esto es interesantísimo. El Papa, pero no solamente él, transmite cercanía, calidez, actualidad, habla de temas que afectan hoy en día. No sé si habéis visto el otro... Espera, un momentito. Dice, ¿cuánto me gustaría ver a todos con un trabajo decente? Es algo esencial en la dignidad humana. Esto es un tema candente. A la gente le gusta escuchar eso. Y más un papa. Le estamos humanizando. El papa ya no está en un trono, no lo llevan en andas con palmas detrás, un ser semidivino. No, es real, es humano. Es tan humano que va y se hace una foto contigo.
Al principio se hacía él con otras personas y esas personas la colgaban, eso era un lío, y dijo, pues en lugar de eso, que lo puedo hacer, me hago yo mi propio Instagram y lo cuelgo ahí. Y lo hizo. Y nuevas técnicas. Y aquí tenemos el famoso vídeo del Papa. ¿Alguien lo ha visto? Los vídeos del Papa. Es lo mismo que os enseñaba antes de audiovisual, marketing audiovisual, vídeos. Pues el Papa se ha lanzado. Y ya empieza a haber un montón. Yo he hecho una observación así como en dron, a vista de dron, y he visto que hay instituciones religiosas que también están haciendo este tipo de cosas. La propia Compañía de Jesús. Unas veces, ¿de quiénes tiran? Pues de la propia institución. Y otras veces, ¿de quiénes? Pues de los influencers. Otras veces de espacios, plataformas, perfiles, perdón, que se dedican a hacer propuestas de espiritualidad. Mañana nos hablarán de eso también. De oración, de debate, de reflexión. Y luego, pues laicos de todo tipo que van multiplicando todo ese lenguaje. Bien, pues con esto yo espero que hayáis tenido una visión un poco más global. Me hubiera gustado detenerme mucho, pero aún así creo que he cumplido. La idea es la forma en la que nos comunicamos ayer no va a tener nada que ver con la forma en la que nos comunicaremos mañana. ¿Por qué? Porque al ser una revolución no hay reglas. Todo está por experimentar. Es verdad que poco a poco empezamos a ver un horizonte, pero es un horizonte todavía muy lejano. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa. Lo que está claro es que en líneas generales vamos hacia una comunicación mucho más eficaz, mucho mejor, y que en el ámbito institucional, en el de la Iglesia, que es el que nos puede afectar a nosotros de una forma más directa, es importantísimo.